¿Qué tal? Son las 2 de la tarde, bienvenidos a Dos Puntos, las noticias del momento. La Corte Suprema de Justicia condenó a 10 años de cárcel al expresidente de ese alto tribunal, José Leonidas Bustos. Acuérdense ustedes, fraile de un escándalo que le dio la vuelta al país. Tremendo. Y que desprestigió profundamente a la Corte Constitucional, que fue el cartel de la toga. La Corte Suprema ordena... Corte Suprema, sí señora. La Corte está ordenando la captura inmediata de Bustos y está pidiendo que se expida circular roja de la Interpol para su detención inmediata. ¿Qué era lo que hacían? Básicamente vender expedientes para que políticos que estaban siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia tuvieran vía libre en sus procesos, para que la Corte no los enjuiciara. Una cosa horrorosa, fraile, y yo creo que esta es una determinación que es bien importante. Mire, Vanessa, es tal vez el capítulo más oscuro de la justicia en Colombia después de la toma del Palacio de Justicia. De esa magnitud es la mancha que dejaron esos magistrados en los altos tribunales. Estamos hablando de Leonidas Bustos, del magistrado Malo y de otras personas que se prestaban para lo que usted menciona, políticos empapelados en la parapolítica, con líos judiciales, a los que les decían tranquilo que yo le engaveto eso o yo se lo saco adelante de manera positiva. Cobraban millonadas, 600, 800, 1.000, 2.000 millones. Ahí ya están condenados también quienes ofrecieron y quienes pagaron, como el senador Musa de Saile. Recordemos, ahí también cayó el fiscal anticorrupción que hacía parte de toda esa rosca. Y el jefe de ese cartel de la toga era Leonidas Bustos, presidente de la Corte Suprema de Justicia, con el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Ricaurte. Lo que usted menciona es que es absolutamente grave lo que pasó en ese momento. Leonidas Bustos está en Canadá, huyó de Colombia hace ya muchísimo tiempo y por eso piden que se reactive la circular roja de Interpol. Pendientes, porque tendría mucho que contar sobre a quienes le recibieron plata y cómo hicieron para mover expedientes en la Corte Suprema de Justicia. El fiscal anticorrupción que fue extraditado por corrupto, claro. Luis Gustavo Moreno, eso fue absolutamente polémico. Hoy en día litiga, ¿no? Está trabajando, recuperó su trabajo. Pero abogado de Olmedo López y Sneider Pinilla. Sneider Pinilla, nada más y nada menos que los dos protagonistas del escándalo de corrupción de los carrotanques en La Guajira, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres. Los aranceles globales de Trump son anulados por la Corte Suprema de Estados Unidos y esto es una determinación, Michelle, muy importante, porque es que esa corte tiene mayoría de magistrados, que además son de cargo vitalicio, que apoyan a Donald Trump. Así es, Vanessa, esta es la decisión posiblemente más importante que ha sufrido la segunda administración de Trump, y sobre todo porque la Corte Suprema ha dicho que Donald Trump violó la ley federal al imponer pues estos aranceles generalizados en todo el mundo. La noticia de última hora es que Donald Trump ya respondió. Él dice que se siente absolutamente avergonzado por ciertos miembros de la Corte de mayoría conservadora que fallaron en su contra, pero insistió que cuenta con alternativas muy poderosas para imponer aranceles y que tomará una decisión diferente en ese sentido pese a la decisión del tribunal. De hecho, ellos ya habían anticipado que esto podía pasar y estaban buscando desde el gobierno de Donald Trump alternativas para seguir castigando a algunos países. Sin embargo, lo que sí no se sabe, Vanessa, es qué va a pasar con los países que ya tuvieron esta sanción de aranceles. ¿Se van a devolver? ¿Cómo se va a gestionar? Pues esto lo sabremos en los próximos días cuando la Corte Suprema pues amplíe en qué consiste esta decisión. Es un golpe tremendo para Donald Trump, porque es que esa corte que tiene 9 magistrados, hoy, en este momento, tiene 6 que apoyan a Donald Trump. Y de esos 6, 3 fueron nominados por Donald Trump. Esto es una corte cuyos magistrados son vitalicios. En Estados Unidos, el que llega a la Corte Suprema de Justicia se queda ahí para siempre. Es el cargo más alto que hay. Y por cuestiones de la política, de los tiempos en los cuales ha estado en el gobierno, pues Trump tenía 3 candidatos. De esos 3 candidatos, 2 votaron en contra de los aranceles, ¿no? Y el que lideró toda esa votación, que es el magistrado Roberts, fue nominado por Bush hijo, que era republicano, por supuesto, también. Entonces, por eso es un golpe tan duro el que hay allí en la Corte Suprema de Estados Unidos contra los aranceles de Donald Trump, que además, por supuesto, tienen un impacto inmediato en Colombia, porque recuerden que Colombia, a pesar del Tratado de Libre Comercio, tiene aranceles del 10%. ¿Qué va a pasar? Todo eso lo vamos a ver en los días venideros. Y la MOE responde a los señalamientos del presidente Petro sobre posible fraude en las elecciones y el formulario de 14, Carolina. La directora está diciendo que en Colombia lo que hay pues es unas
elecciones que de alguna manera están blindadas, protegidas y que son legítimas. Vanessa, elecciones al Congreso de la República y las consultas de este 8 de marzo, las presidenciales, primera, segunda vuelta, las garantías que se han dado desde la institucionalidad a través de la registraduría y de todos los organismos que vienen en materia internacional, esa veeduría, lo que ha dicho el registrador Vanessa, muy molesto respondiéndole a esas críticas que ha hecho el presidente Gustavo Petro en las últimas horas por los E14. En estas elecciones, Vanessa, la registraduría tomó la decisión de que los formularios E14 para la transmisión de datos y para el preconteo van a ser públicos para las organizaciones electorales, van a poder verificar en tiempo real todo lo que se está publicando. Hay que tener en cuenta que son varios E14, el E14 para delegados, el E14 de transmisión de datos, que es el que hacen desde la central de llamadas y van dictando el número de votos que saca cada candidato en cada mesa de votación, y el E14 de claveros. Está totalmente blindado el sistema electoral en Colombia para que haya unas elecciones transparentes, y varios candidatos también se han sumado a ese llamado que le han hecho al registrador frente a los E14, donde no debe surgir ningún tipo de duda, Fraile. Y además que lo que ha dicho la MOE es que lo que está pidiendo el presidente Petro complica muchísimo más la posibilidad de verificar después los C14. De hecho, le señala que gracias a que no se marcaron con X esas casillas que el presidente está pidiendo que no se queden en blanco, sino que se marquen con X, fue que hace 4 años pudieron recuperar las curules que supuestamente habían perdido y que los votos que no se habían contado. Entonces, no se entiende por qué a un mes de las elecciones, menos 3 semanas, el presidente Petro siembra esa duda de manera pública entre toda la población. El fraude o posible fraude de las elecciones también es un fracaso del gobierno. No puede el presidente Petro hacer eso. ¿Y qué va a pasar si finalmente ganan los candidatos del pacto histórico? ¿Qué va a decir el presidente? Es muy grave porque usted no puede deslegitimar un proceso electoral serio como el que se avecina en Colombia. Vamos a hablar acá con alguien de la registraduría para que nos responda a esos interrogantes que ustedes como ciudadanos y yo también como periodista y todos tenemos, a ver si es que es verdad todo lo que están diciendo. Vanessa, uno que además conoce este sistema, Carolina, uno sabe que el sistema electoral de nuestro país, realmente en este país donde tantas cosas no funcionan, eso funciona. Además que es un sistema electoral que eligió y las elecciones estuvieron a cargo de la registraduría. El presidente Petro se eligió con la registraduría, obviamente con otro registrador. Además también la MOE ha dicho, Vanessa, que en esos simulacros que se vienen haciendo todas las semanas, la próxima semana va a haber un simulacro donde se van a probar los esferos que se entregan en cada mesa de votación, porque hace 4 años hubo polémica porque algunos de los esferos con los que se estaban marcando los tarjetones se traspasaban la hoja, y vimos en redes sociales las fotos de esos tarjetones, y ahí es donde empezó a surgir esa duda del famoso fraude. 853.000 jurados en toda Colombia. Eso es mucha gente. Cuando usted dice que las elecciones en Colombia se pueden manipular, es decirle a esas 853.000 personas, pues que son unos corruptos. Ellos son profesores, estudiantes, funcionarios públicos, ciudadanos postulados, en algunos casos por la empresa privada, en otros casos por quien quiera postularse. Si usted se quiere postular para ser jurado de votación, usted lo puede hacer, pero son 853.000 personas. Imagínense toda la logística de corrupción o de mentira que tendría que haber para que unas elecciones cuidadas por 853.000 personas no sean legítimas. Pero además, Vanessa, el escrutinio lo hacen los jueces. Son los jueces de la República los que finalmente entregan el resultado final, que es el válido y el que tiene, digamos, ese certificado de juridicidad de que fue electa una persona. Eso lo hacen los jueces de la República. No, es que tendría que haber un ciclo demasiado de desequilibrio, de corrupción, de complicidad. Muy complicado. Es demasiada gente. Es usted unir casi 1 millón de personas para que el 1 millón de personas hagan algo indebido. Eso, pues... Y una claridad también que ha venido haciendo la registraduría, y es, aquí los votos los cuentan, son los 6 jurados de votación que hay en cada mesa. Los votos no los cuenta la registraduría.